Ok, respecto a lo de... Ah, bueno, ¿cómo les fue con lo de subir un solo PDF? ¿Creen que fue mejor o peor o...? Tal vez sí es como más sencillo pensando en el tiempo, digamos. Sí, esa era la idea. Y también reducir el estrés. Siempre hubo problemas, pero porque yo sé que algunos tuvieron, eh, siempre hubieron problemas para hablar de subir. Creo que fue un poco menos, pero esa es la idea, ¿verdad? O sea, estresarse menos. eh, el problema que yo creo que algunos tienen que resolver antes del examen es practicar cómo cambiarle la resolución, por ejemplo, para que les quede más comprimido, pero háganlo antes del examen para que no les quede ese estrés al momento de estar haciendo el, el examen, ¿verdad? Entonces es una recomendación, vale la pena hacer eso. Eh, aparte de eso, ok, yo medio vi lo que resolvieron, creo que resolvieron más problemas esta vez y yo espero que les haya ido mejor. Eh, respecto a la tarea, el primer problema de la tarea, eh, bueno, en teoría el problema, si usted asume un caso particular, el problema se resuelve relativamente fácil con conservación de la energía. Una solución, digamos, completa, sí está más allá, creo yo. O sea, ustedes tienen todas las herramientas para resolverlo. Lo que pasa es que tiene muchos niveles donde o sea, uno necesita tener como más experiencia. Eh, entonces, como les digo, a pesar de que ustedes tienen las herramientas, el análisis es complicado. La parte, lo que se ocupa son cosas que ustedes ya han visto, pero el análisis es complicado. Entonces, respecto a ese problema, lo que vamos a hacer es que les vamos a dar los puntos del problema uno de la tarea. Entonces, tienen los puntos. Después lo vamos a resolver porque me parece que es bastante ilustrativo eh, de la forma, digamos, de una forma completa, que no era lo que yo esperaba que hiciera en el examen, pero es la forma completa. Pero para evitar que, digamos, algunos utilizaron el método o hicieron una aproximación que era adecuada y los otros tal vez abordaron el problema de forma correcta, pero al final se quedaron pegados al final o en el pasos intermedios, entonces eh, ese es necesitaba conceptos de cálculo 3 para ese problema el primero de la tarea, o estamos hablando del examen. Eh, no necesariamente. Ese que dice usted es el del trabajo, me imagino. No, ese no necesariamente. En realidad, el asunto fue el que les tocó quizás en coordenadas polares. No es, digamos ahí, tenían el R, se tiene, digamos, el R unitario que es coseno de zeta y más seno de zeta J. Bueno, ustedes ocupan el DR, ¿verdad? Entonces ustedes hacen, el DR sería, si yo lo escribo de esta forma, R cosita I más R seno de zeta J, esa es como una opción. Este, no, este es el R, entonces el R quedaría R coseno de zeta I más R seno de zeta J. Entonces el DR sería DR y va a quedar, vean que la derivada de R y va a quedar todo esto completo, va a ser R, R,
y luego la otra es con la derivada de lo de adentro, entonces esto queda como R de zeta. No, R, creo que era R zeta de zeta. Algo así, por eso les dimos esto, para que se ayudaran. Y ya después era usar lo que yo les comenté en el repaso, que practicaran. Cómo utilizar las restricciones de una variable. Pero bueno, eso lo podemos ver en detalle para no atrasarnos más porque con el quiz se nos acorta la clase. A los que les tocó ese les quedó un poquito más complicado, pero yo creo que en otros ejercicios tal vez se compensó con los otros ejercicios que no tenían necesariamente la misma dificultad. Ok, entonces estamos con lo de la tarea. Entonces todos los que entregaron todos los que entregaron la tarea tienen todos los puntos del primer problema, que creo que es una buena ayuda. Igual, en las tareas, siempre pregunten y traten de... Muchos me preguntaron y tratamos de abordarlo, pero creo que con esto de la desconexión y otro montón de cosas que tiene uno es más complicado eso. Pero bueno, vamos a empezar para no atrasarnos más. Bueno, ¿alguna pregunta, sugerencia? Ok, antes de seguir con lo de momento lineal, estuve viendo el Tipler y me encontré este ejercicio por ahí. Y vi que en realidad no viene mucho detalle este ejercicio. En realidad viene bastante poco detalle, entonces eh, decidí hacerlo para que lo veamos. Solo déjenme, se me olvidó. Entonces, bueno, la situación es la siguiente. Tenemos una cuña de masa M2 que se encuentra en reposo sobre una balanza como en la figura 8.19 y tenemos un pequeño bloque de masa M que se desliza por el plano inclinado sin engrosamiento. Determinar la lectura de la balanza mientras el bloque se desliza. Lo primero que tiene que hacer uno, bueno, es hacer un balance, hacer un diagrama de fuerzas y ver cuáles son las fuerzas externas. Entonces, por ejemplo, sobre esta masa, lo que les decía yo, la masa 1, si yo la quito, la muevo, solo me va a quedar la fuerza de gravedad. Y si yo la pongo, tengo la normal. Entonces tengo dos fuerzas, la normal y la gravedad. Sobre el plano, la cuña o el plano inclinado, entonces tengo por tercera ley de Newton, cuando quité esta, me quedó esta fuerza, esta fuerza se fue la normal, entonces tiene que aparecer una normal, que es una fuerza de contacto. Luego, aquí, si lo quito, solo queda la gravedad y se iría la normal, entonces la normal es otra fuerza de contacto. Y luego, me queda una fricción. ¿De dónde sale esa fricción? Vean que esta fuerza de acá, la normal, va hacia la izquierda. Entonces, tiene que surgir una fricción hacia la derecha que sienta el bloque, la cuña, para balancear y que no se mueva en el eje X. Esta otra fricción tiene que aparecer entonces en la balanza también una fricción en X correspondiente a la tercera ley de Newton y tiene que aparecer otra fuerza normal que siente la balanza. Entonces la balanza siente dos, siente la normal y siente una fuerza en X. Y esas son todas las fuerzas. Entonces en color rojo tenemos las que siente la cuña, en color azul las que siente el bloque y en color negro las que siente la balanza. Cuando Roberto, queremos... Sí, entonces, la cuña no se mueve sobre la balanza. no se mueve. Si no sería el Ok, problema entonces, no sería el problema de la tarea. ok, sí. Ok, entonces,
Vamos a ver. Ok, entonces ya tenemos ahí todas las fuerzas. ¿Sí les quedan claros? ¿Ustedes creen que podrían determinar todas esas fuerzas? Digamos, si lo hubieran visto, hubieran determinado todas esas fuerzas. Voy a ponerles aquí una encuesta para también irme dando cuenta de cuáles son sus dificultades, ¿verdad? Porque no solo eso. Entonces me responden, voy a ponerles la A es sí y la B es no. ¿Ustedes creen que hubieran encontrado todas esas fuerzas? Bueno, es que todavía hay gente que no. Es un poco complicado. Entonces, eh, pues qué bien que lo estamos repasando y hay que tener en mente eso. Entonces, el asunto aquí es, como les digo yo empiezo con cada bloque y empiezo a hacer, separo, encuentro las fuerzas que son de contacto y cada vez que yo encuentro una fuerza de contacto, yo sé que tercera ley de Newton me dice que tiene que haber otra en el otro objeto. Entonces yo empecé con esta masa porque ven que es la más sencilla. Ya con esa masa saqué este N de acá que tiene que actuar sobre esta otra masa. Después cuando yo separo, digamos, ya esta otra masa, el plano, entonces yo veo que la única que queda es la gravedad y cuando yo lo pongo, si no se mueve, entonces yo sé que tiene que aparecer la normal y tiene que aparecer una fricción para que el objeto no se mueva, si no se movería. Eh, Traten de practicar eso, determinar todas las fuerzas, es bastante importante y es una parte, digamos, es solo parte del planteamiento, ¿verdad? Del ejercicio, no es ya esto se me quedó pegado, no quiere ni para arriba ni para abajo. A ver, ahora sí. Ok, esas son las fuerzas externas, entonces la balanza lo que va a leer es la fuerza en Y para el centro de masas, ¿verdad? Como estamos viendo el centro de masas, eso es lo que vamos a ver. Entonces, de momento no nos importa dónde está el centro de masa, solo sabemos que en la balanza lo que va a medir es la fuerza del centro de masas. Vamos a ver. Esa fricción sería la estática, ¿cierto? Adelante, Joseph. Pero una pregunta, en ese dibujo, la fricción es la F mayúscula. Ay, otra vez se me quedó pegada esta cuestión. Déjame parar. La que dice FX, ¿no? La fricción es esta de acá y esta de acá. Cada color es la de cada una de las. Sí, la fricción, le puse FX porque es la, digamos que fricción en el eje X. Y las dos, digamos, la que siente el plano y la balanza son iguales. Sí, por tercera ley de Newton, tienen que ser iguales y direcciones opuestas. Ah, gracias. Entonces, ahí, digamos, ya yo no incluí más de la balanza porque no las necesitamos. Vea que en la balanza pasaría lo mismo con el piso, etcétera. Pero yo no las incluí porque hasta ahí nos limitamos. Solo me interesa la interacción con mi sistema. Ok, Ok, entonces en FY, las fuerzas externas de nuestro centro de masas van a ser básicamente la normal. ¿Verdad? Que es son fuerzas externas, ¿por qué? Porque ¿quién la ejerce? La ejerce la balanza, ¿verdad? Entonces tengo el Fn, déjenme ver si cierro un poco de ventanas aquí, porque yo creo que eso es lo que tiene esto, y esto también, que es la del anuncio. Fn, luego la gravedad de todo el centro de masas. Esta es la masa del centro de masas, entonces la fuerza de gravedad sobre el centro de masas va a ser simplemente menos, estoy cansado con esta cosa que se me mueve por todo lado, menos
M1 más M2 por G. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y del centro de masas. En X la única fuerza bueno, que va a generar la aceleración tendría, creo que al final ni la ocupamos, las fuerzas en X, pero en X tendríamos fuerza de gravedad y fricción. Sería lo que tenemos que actar sobre el sistema. Entonces tendría un F, sería la roja, la Fx, y tendría la componente, no, solo esta, ¿verdad? Porque la gravedad es, ven que de todas estas, la única que va, esta va para abajo, y la fuerza en X va para la derecha. El otro punto muy importante, vean que si yo busco las fuerzas que tienen componente en X, esta normal tiene componente en X y esta de acá también. Pero estas son fuerzas internas, entonces esas no me van a cambiar nada en la trayectoria del centro de masas. La única que me va a cambiar sería, digamos que esta, la fuerza en X, y eso me daría la masa 1 por la masa 2, la aceleración del centro de masas en X. Que eso está, me falta una más ahí en las notas. La que nos interesa es básicamente encontrar la fuerza normal, que esa fuerza normal es la que nos va a decir cuánto es lo que mide la balanza, lo que está pensando la balanza. Entonces, esa fuerza normal de aquí la vemos que es básicamente M1 más M2G por M1 más M2 por la aceleración del centro de masas. Entonces, ahora lo que nos falta encontrar, entonces, si encontramos la aceleración del centro de masas, ya encontramos la solución. La aceleración del centro de masas, como vimos, va a estar dada por la masa 1, la aceleración, ponerle Y1 más M2, la aceleración 2, Y2. Adelante, Diego. Profe, es que tenía una duda. Allí en la sumatoria. Ah, no, ya vi. Es que me parece raro porque se sumarían ambas masas para, o sea, el peso de ambas masas. No debería ser solo como la normal en Y que genera el bloque arriba. Entonces sería como el peso coseno del ángulo o algo así, ¿no? Dice que, usted dice que de esta solo sería la componente que tendría que tener un ángulo, la componente de la fuerza de la masa Del, 1. del peso, sí. Bueno, creo yo, ¿verdad? Bueno, es un poco extraño, pero vea que qué diferencia hay entre tener esta masa que sea así y tener una distribución de masa de forma diferente. Eso significaría que si yo tengo una, digamos, una distribución de masa, digamos así, entonces la partícula de aquí tendría que ponerle un coseno y a la de aquí no. Pero cuando usted pone algo en la balanza, eso realmente no importa. Y eso tiene que ver con lo que al fin y al cabo importa es el centro de masas, Ah, ok. ¿verdad? Entonces, ese es como el peso del centro de masa, ¿verdad? Exactamente, es el peso del centro de masa, porque de hecho de eso se trata. Nosotros cambiamos por el centro de masa y se nos resuelve el problema muchísimo más sencillo, se nos quitan todos esos enredos. Ok, ok. Muchas gracias. Hay otro punto que le iba a decir, ya se me fue, ya que va. Em, bueno, a ver si me acuerdo. Pero bueno, ese es el asunto. Una vez que uno cambia por el centro de masas, ya se tiene que dejar de preocupar por eso. Y bueno, y lo otro tal vez que puede confundir es que eso que usted dice que tienen componente, sí tiene componente, pero vea que esas componentes salen de esta fuerza que es de interacción entre las dos masas que forman parte del sistema. Entonces, estas dos interacciones, estas fuerzas son fuerzas internas. Entonces, sobre el centro de masa no van a tener efecto.
tal vez ese es el punto que le ayude a usted a, digamos, a verlo más claro. Usted primero quita todas las fuerzas internas. Yo puse todas, es más, pongámosle un color aquí diferente a las fuerzas internas para que ustedes se acuerden. Todas estas de acá son fuerzas internas. Ok, ahora, solo nos queda encontrar el centro de masas. ¿Cuáles de estas dos masas se mueven? La única masa que se mueve es la masa 2, porque la masa 1, porque la masa 2 está en reposo. Entonces eso quiere decir que de estas dos que yo tengo acá, esta va a ser 0. Y me queda entonces que esto tiene que ser MAY1. Esta M mayúscula es la suma de las masas, entonces eso quiere decir que la aceleración de mi centro de masas es M1 AY1 más M1 más M2. Y ahora entonces, ¿cómo encontramos la componente AY1? Es el siguiente problema. Bueno, en este caso, una forma, bueno, lo que yo hago siempre es buscar dónde se me simplifique más el problema y dónde tengo menos fuerza. Vean que si yo me paro en pongo un marco de referencia aquí, es, digamos, un X', y aquí estaría, no, un Y', y aquí estaría un X'. Entonces ven que sobre esta masa, en este marco de referencia, la única fuerza que aplica está en esta dirección. Entonces la única aceleración va a estar en esta dirección. Si yo hago eso en cierto sentido, me quito el problema de tener que pensar en la fuerza normal. Ahora, entonces, seguimos el método estándar, vemos que aquí la única fuerza que va a surgir es la componente, esto es una G, que me cortó. La única componente, voy a hacerlo más grande para que se vea. La única componente que surge es de la gravedad, esta de color rojo. Este ángulo es zeta, ven que este ángulo de acá es 90, entonces este es el complemento. Este ángulo de acá también es 90, entonces este tiene que ser zeta. Como este es zeta, este ángulo de acá es, esta componente de la fuerza es mg seno de zeta. La componente en este sentido es mg coseno de zeta, que esta me va a dar la normal, si la necesito. Y, ok, vamos a ver. Y bueno, eso es lo que tengo. Entonces, de aquí, esta es mgx' es igual a mg seno de zeta, tiene que ser igual a m a1. Entonces, de ahí obtengo a1. Y luego, para encontrar la aceleración en y, yo no me voy a complicar. Vea que ahora el y es está en este sistema de coordenadas. Entonces, yo lo que ocupo es, si esto es un triángulo rectángulo, entonces ocupo esta componente, este cateto. Entonces ven que este es el opuesto, entonces implica que la magnitud de AY1 tiene que ser A1 por el seno de zeta. A1 es la hipotenusa. Entonces el AY1 tiene magnitud G seno al cuadrado de zeta. ¿Estamos claros con esto o fui muy rápido? Lo repito. Bueno, voy a asumir. Ok. Si todo está claro, entonces vamos bien. Ya nos vamos acostumbrando. Al principio uno, inclusive, digamos, ustedes lo aprenderán bien, pero si uno deja de hacerlo un tiempo, siempre como que cuesta entrarle de nuevo a ver esto rápido. Ok, ahora entonces la aceleración del centro de masa en Y, que era, vimos que era AYSM, era M1 AY1 entre M1 más M2. Entonces ahora el AY1, ve que esto es la magnitud, la dirección es hacia abajo, entonces tengo que ponerle un menos. Entonces la aceleración del centro de masa va a ser menos M1 G seno al cuadrado de zeta entre M1 más M2. Ahora entonces, ya ahora sí, básicamente está resuelto el problema, porque solo sustituyo aquí
Y entonces me va a quedar M1, M2, aquí yo los voy a sacar. Y aquí me va a quedar un G. Me va a quedar menos M1. Vamos a hacerlo como menos M1 G seno al cuadrado de zeta entre M1 más M2. Ay, Salud, profe. gracias. Qué dicha que estamos remotos, si no, imagínense. Todos salen corriendo ahora con esto de la pandemia. Bueno, gracias. ¿Qué era lo que les iba a decir? Y bueno, ya está entonces. Ahora bueno, no sé, puedo meter esto acá, entonces me va a quedar, y saco un G, y me va a quedar entonces M1 más M2 menos M1 seno al cuadrado de zeta. Y esto es igual a G1 menos seno al cuadrado de zeta, M1 más M2, y esto es un coseno coseno al cuadrado de zeta. Ok, yo no sé si han visto ese problema ahí en el libro, pero yo creo que sí, o sea que vienen los resultados ahí más o menos los pasos, pero yo creo que no está bastante claro. Y tiene un nivel que es más o menos complejo, entonces quería resolverlos. Pregunta, digamos que yo tengo una caja así, tengo una fuerza así, y esto va como en un ascensor, entonces tiene una aceleración hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo les digo que, bueno, entonces sabemos que esto va a tener una normal para acá, N, y ya sabemos que que la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Me va a dar que la normal, que en Y, yo voy a tener, digamos, voy a tener dos fuerzas, voy a tener, esto es una F, va a tener FY, entonces la sumatoria de fuerzas sería FY más N menos bueno, la aceleración es variable. Y esta es una aceleración. Y tengo menos la fuerza, menos una fuerza hacia abajo, porque tiene que acelerarse hacia abajo. F', es masa por aceleración. El Fy es una fuerza constante. Entonces la pregunta es, si mi aceleración es constante, es variable, cambia con el tiempo, entonces, ¿qué pasa con la normal? ¿Cambia con el tiempo o no cambia con el tiempo? Profe, ¿esa aceleración sería de, o sea, solo de la gravedad o digamos, la caja lleva como una aceleración? Digamos que no importa que sea la gravedad o no. Lo importante es aquí, bueno, la normal no va ahí, ¿verdad? La normal va aquí abajo, pero está la N, ¿verdad? Va desde abajo. Entonces tengo la única, esta fuerza es constante, me dicen que la Fy es constante. Entonces, ¿qué pasa con la normal? Si yo tengo una aceleración hacia abajo, ¿va a ser constante o no va a ser constante? La aceleración es constante, profe. No, la aceleración es variable. Bueno, estamos mitad y mitad. Ok, vamos a dejarla por aquí.
Y la idea es irnos dando una idea. Vean que en realidad el análisis no es tan complejo. No es mucho lo que hay que pensar. Entonces, digamos que yo haría lo siguiente. Sí. Y la pregunta es, voy a escribirla por aquí para que quede. Entonces, vean que, digamos, si yo tengo aceleración, el F ya es constante, entonces esto tiene que depender de T, ¿verdad? Definitivamente. Como la aceleración es variable, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que entonces yo voy a tener, si este F depende de T, el N también posiblemente va a depender de T. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, que yo tengo una aceleración hacia abajo y es como que a usted le vayan quitando el piso, ¿verdad? Le van bajando el piso, entonces la fuerza normal tiene que irse disminuyendo, no es necesariamente constante. En el momento en que la fuerza cambie, esta fuerza normal, perdón, esta fuerza F cambie, la normal va a cambiar. El único caso en el que no sería así es en una condición muy particular que esta fuerza cancele la dependencia del tiempo de esta, ¿verdad? Pero generalmente si esta aceleración depende de T y esta fuerza depende de T, entonces la normal va a depender de T. Y eso es porque, digamos, si uno lo piensa, ¿qué pasa uno en un ascensor? Si la aceleración es variable, usted siente como que le están bajando el piso, ¿verdad? Ese bajonazo es porque la normal está cambiando, no es una normal constante. Entonces, hay que tener cuidado en ciertos problemas y no asumir que siempre la normal va a ser, digamos, mg o que va a ser mg coseno de zeta o seno de zeta, dependiendo del problema, ¿verdad? Va a depender de la situación particular. Ok. Bueno, ahora hagamos unos 10 minutos más para empezar a ver lo del momento lineal y conservación del momento lineal. La teoría, entonces, bueno, lo que vamos a hacer primero es simplemente una definición, la definición de lo que es el momento lineal. El momento lineal se define como la masa por la velocidad. Es una cantidad vectorial, por eso le puse aquí ojo a la flechita, va a ser vector. Y bueno, si recordamos que la masa inercial es una medida de la oposición al movimiento, vemos que aquí tenemos masa. Entonces el momento lineal también nos va a dar como una medida de lo difícil que es detener o poner en movimiento un objeto. Entre más pesado sea, más va a costar. Y vean que entre más pesado y más velocidad lleve, que es la parte que se agrega a lo de la inercia, entre más pesado sea y más velocidad lleve, entonces más esfuerzo tengo que hacer yo para detenerlo. Entonces, ahora lo que queremos hacer con el momento lineal es utilizarlo para reescribir la segunda ley de Newton. A nosotros nos enseñan que la segunda ley de Newton es esto. A mí lo que no me gusta de eso es, aunque la forma general sea más complicada, pero es que el problema es que siempre uno comete errores y se confunde y deja de considerar la otra parte. Entonces, la forma general en realidad de la segunda ley de Newton es que la fuerza neta es igual al cambio del momentum entre el tiempo. Como vean que es la derivada sobre el momento, eso implica que es la derivada de la masa por la velocidad. Y a mí me parece que yo les había comentado. Entonces, aquí en este caso, yo tengo que derivar las dos. Tengo velocidad por el cambio de la masa en el tiempo y la masa por el cambio de la velocidad en el tiempo, son dos. ¿Qué pasa cuando la masa es constante? Entonces este término de acá se va y nos queda la clásica segunda ley de Newton, la que le enseñan a uno en el colegio y la que vimos en las primeras clases. Pero siempre hay que preguntarse si la masa del objeto cambia. Si la masa del objeto cambia, entonces el efecto de la fuerza va a ser distinto. Y es algo que tiene sentido. Imagínense que ustedes tengan, no sé, un
bueno, usted está jalando, empujando un carrito y tiene un carro y tiene dos cajas. En el momento en el que usted aplica la misma fuerza y en el momento en que usted le quita una de esas dos cajas, la aceleración del carro aumenta, ¿verdad? Es difícil trabajarlo, digamos así, con derivadas, estrictamente un caso de esos, eh, porque es un proceso que no es continuo, pero físicamente sí nos da la idea de que la aceleración depende también de la masa. Si yo quito una masa, la misma fuerza va a causar una mayor aceleración, y en el momento en el que yo saco esa masa, tengo que considerar ese cambio. Y tiene que ver también con el cambio del momento. Ah, bueno, y no solo sacarla, ¿verdad? Porque aquí sería como, digamos, sería como que yo tengo el carrito, qué sé yo, tengo dos masas acá, se va moviendo y que una de estas se salga de acá. Entonces, si esto está en movimiento, esta masa de acá, la que cae, va a seguir moviéndose, no se puede detener. Por inercia va a seguir moviéndose. Y entonces esa velocidad de esta masa es constante, pero ¿cómo es la masa total del sistema cambia. Entonces esta es la definición más general. Si tenemos dudas, utilizamos esta, y en el momento en que hagamos eso, la derivada nos va a decir si aplica la corriente o tenemos que utilizar esa general. Entonces esta es la forma general de la segunda ley de Newton. Ahora, para un sistema de partículas, entonces lo que conviene definir es el momento lineal del sistema. Entonces, de nuevo, esto es básicamente lo mismo que hicimos con el centro de masas. Vean que simplemente lo que hacemos es sumar la velocidad, la masa por la velocidad de todas las partículas, y eso nos da básicamente la suma de los momentos. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo agarro todas las partículas, las multiplico sus masas, sus velocidades, y las sumo, y eso me da el momento de todo el sistema, de mi sistema. Y bueno, ahora es un poco más evidente por qué nos molestamos en hacer toda esta cuestión del centro de masas, porque bueno, ahora no solo podemos aplicar segunda ley de Newton, sino también que podemos utilizarlo de momento, que vamos a ver que es muy, muy conveniente por la conservación del momento lineal. Entonces ahora, el momento del sistema lo podemos escribir básicamente como la masa, que es la suma de todas las masas por la velocidad del centro de masas, porque hemos visto que esto se podía escribir de esta forma anteriormente. Vimos cómo encontrábamos la velocidad del centro de masas, y la forma de encontrar la velocidad del centro de masas era de esta forma. No se podía, por ejemplo, encontrar la velocidad separada, sino que era esta la forma que teníamos que utilizar. Entonces, bueno, si ya encontramos el momento del centro de masas, entonces lo que sigue es encontrar la velocidad, la aceleración, perdón, el cambio del momentum del centro de masas, que es lo que uno espera, o lo que uno se imagina que le va a las fuerzas. Digamos, si yo veo esto así, yo sé que esto es una suma, yo aplico una derivada. Si el m es constante, entonces la derivada entra hasta acá, y me va a dar una derivada con respecto al tiempo, me queda la masa, y yo, sí, eso va a ser la fuerza sobre la partícula I, o la aceleración de la partícula I. Entonces, esta derivada va a ser igual entonces a la masa por el cambio de la posición del centro de masas, que va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masas. Y entonces, el cambio del momento del centro de masas tiene que ser igual a la fuerza neta externa aplicada, ¿verdad? Entonces, en este caso hay que notar que solo las fuerzas externas cambian el momento lineal. Vamos a ver si me hace falta algo por acá. Ok. Sí, esto, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué solo porque vimos que
que la masa por la aceleración del centro de masas solo se debía a las fuerzas externas. No sé si lo recuerdan, ¿verdad? De ahí es de ahí es donde viene este paso de acá a acá. Porque si no nos cuesta conectar, pero ¿de dónde sale esa relación con el momento? Esa relación sale de que la masa por la aceleración del centro de masas solo se ve afectada por las fuerzas externas. Y de esa forma ya relacionamos el cambio de todo el sistema con lo de fuerzas externas. Entonces ahora tengo varias preguntas. No sé si quieren que hagamos un receso y hacemos las preguntas después eh, o las hacemos de una vez. Bueno, hagámoslas de una vez. Entonces, adelante, Diego. Profe, ahí en esa primera pregunta, bueno, mi duda era que si cuando dice de todas las partículas se refiere como a cada partícula o a todo el sistema. Eh, me refiero a que si usted aplica una fuerza externa, el momento lineal de cada una de las partículas del sistema tiene que cambiar. Ah, ok. Ojo, aquí me refiero también no al momento total del centro o sea, si uno hace la suma con el centro de masas, no se refiere a eso, sino se refiere, digamos, que yo voy y veo cada partícula, la partícula I cambió su momento, la partícula J cambió su momento. Bueno, la mayoría respondió que sí. Yo creo que el problema fue, y espero que haya sido, la comprensión de la pregunta estrictamente. Porque yo les voy a demostrar cuál es la respuesta. Vamos a darle un par de segundos a los otros. eh, y yo creo que de repente no lo entendieron bien. Eh, Dejémoslo así, está. Entonces me voy a devolver y les voy a poner un ejemplo. Ok. No era esta. Ok, aquí mi sistema es la masa 1 y la masa 2, ¿verdad? Tengo fuerzas externas. ¿El momento lineal de las dos cambia? No, ¿verdad que no? Solo cambia el de la masa 1, porque la masa 2 tiene velocidad 0. Entonces, si bien tengo fuerzas externas que me cambian la velocidad del centro de masas, eso no significa que el momento de cada partícula va a cambiar. ¿Habían entendido eso con la pregunta o habían entendido otra cosa? Entonces, bueno, esta sería que no, ¿verdad? Vamos con la otra pregunta. Ahora la otra pregunta me parece como... Entonces dice que si un sistema de partículas no siente una fuerza externa, puede cambiar el momento lineal de las partículas que lo componen. No necesariamente todas. Por ejemplo, yo tengo un sistema de 20 partículas sin fuerzas externas. Puede cambiar el momento de 2 o 3 partículas y el de las otras quedar igual, o puede cambiar el momento de todas.
Y bueno, la respuesta es, vamos a compartir. eh, la respuesta es que, vamos a ver. La respuesta es que sí. ¿Por qué? De nuevo, digamos que yo tengo una caja con 20 partículas. Tengo una cajita. Y en esta caja, este es mi sistema. O bueno, no tiene que ser una caja, pero mi sistema puede ser dos, tres, bolas, por ejemplo, o masas, que se mueven con cierta velocidad y de repente esta puede chocar con esta. Entonces, definitivamente el momento de estas partículas va a cambiar. Y el de la otra partícula no cambia, pero no hay fuerzas, no hay fuerzas externas, solo hay fuerzas internas. Entonces, sí, el momento sí puede cambiar, pero eh, va a cambiar, pero el total del sistema no cambia, pero el de las partículas sí puede cambiar. Ok, creo que entonces todavía no tenemos una buena como una buena idea de lo que es esto del momento lineal. Entonces voy a tratar de hacer más preguntas de este tipo para ir mejorando el nivel de comprensión de esto. Y ahora esto se me quedó pegado otra vez para ver. Y esto es solo como para comentarles cómo defino yo entonces mi sistema. Ahora con todo esto que estamos viendo de momento lineal, bueno, desde mi perspectiva, idealmente yo lo que incluiría en mi sistema son solo las partículas que interaccionan entre sí, si yo puedo escoger, o que podrían interactuar entre sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo cuatro masas aquí, tengo estas, digamos, estas tres que eventualmente pueden llegar a chocar, y tengo esta V4 que tiene una velocidad mucho más grande que el resto, ¿verdad? Entonces estas jamás la van a alcanzar y jamás van a chocar. No hay fuerzas externas sobre ninguna, o pueden haberlo sobre estas, pero que no actúen específicamente sobre estas. Entonces, si ese es el caso, y digamos, si no hay fuerzas externas, yo puedo básicamente reducir mi sistema a solo estas partículas, resolver, y después agrego esta, pero no necesariamente la tengo que incluir porque yo sé que no va a interactuar con el resto. Entonces, en ese sentido, uno busca alguna reducción. El problema es que cuando todas las partículas en mi sistema interactúan, entonces va a cambiar su momento. Todo esto todas estas preguntas va enfocado a tratarlos de ayudarles a desarrollar como una intuición de por dónde debo analizar un problema y más o menos qué es lo que yo espero del sistema. Ok, vamos a un receso de 10 minutos adelante, Joseph. Pero es que tenía una pregunta con esta, preguntabas, digamos, si hay solo fuerzas internas para una partícula que está dentro del sistema, sería como si fuera una fuerza externa, ¿no? Sí, ahí, sí, exactamente, porque ahí lo que usted está haciendo usted estaría haciendo un subsistema, por decirlo así. Digamos que este es mi sistema, y entonces usted ahora se va a este de acá, y ahora sí, dice, este es mi nuevo sistema, entonces para las fuerzas que vienen de acá son fuerzas externas, ¿verdad? Pero el punto es ese, ¿verdad? Sí, de repente yo creo que ese es el punto que le ayuda a usted a comprender mejor por qué una sí cambia y aunque no hayan fuerzas externas de todo el sistema. Está bien, gracias. Perfecto, entonces regresamos a las 8:11, unos 8 minutos. Ok, bueno, para hacer algo diferente, por aquí les tenía
Por ahí me encontré una simulación. El asunto es contarles que, bueno, esto de trabajar con sistemas de partículas no es trivial. Conforme vamos aumentando los números de partículas, los sistemas se vuelven complejos y muy... Video no me ocurrió, vamos a ver qué pasó. Voy a salirme en orden otra vez. Bueno, el asunto es que resolver los sistemas de partículas es bien complejo. En este caso tienen 1.000.000 de partículas y ven que hasta la compu se me pega solo por ponerle el video. Entonces, cuando tienen muchas partículas y uno quiere resolver, digamos, estas simulaciones lo hacen partículas por partículas. Y entonces tienen que usar recursos computacionales muy potentes y generalmente ahora lo que usan son los aceleradores de las tarjetas de video para hacer este tipo de simulaciones. Obviamente, si usted conoce el centro de masas de todo este sistema, a la hora de calcular la evolución del sistema, no conoce la posición de todas las partículas, pero el problema es mucho más sencillo. Básicamente usted resuelve, calcula el centro de masas y después hace solo la evolución del centro de masas. Pero bueno, el asunto es ese. En realidad, nosotros podemos hacer algunas cosas, pero cuando empezamos a agregar más y más partículas, el problema se vuelve muy complicado y por eso es que es necesario utilizar este método del centro de masas. Ok, yo creo que ahora sí ya sé. Ok, entonces lo otro que faltaba, ¿sí regresaron? Sí, profe, por aquí estamos. Ahora lo que nos queda es hablar de la conservación del momento lineal. Básicamente es cuando no actúan fuerzas, vemos que tenemos que la derivada del momento lineal es esta acá es igual a 0, y eso implica que el momento lineal se conserva. Esto de la conservación del momento lineal se usa montones, es casi que un principio que se utiliza para montones de cosas, por ejemplo, en los experimentos, cuando usted hace colisiones de muchas partículas y quiere saber qué partícula salió o si se descubrió una nueva partícula, utilizan conservación del momento. Por ejemplo, yo hago colisionar dos partículas y yo sé que en teoría tiene que salir solo una, pero al final yo veo que el momento lineal de mi partícula no es igual al que estaba antes, entonces yo digo, mira, algo tiene que haber pasado. Ese momento lineal ese momento tiene que haberse ido para alguna parte. Entonces, por ejemplo, un caso puede ser el de yo hago chocar dos partículas y las dos partículas desaparecen y lo que aparece es un fotón o aparece luz.
y no hay fuerzas externas. Y a mí me dice que el momento lineal se tiene que conservar. Entonces, digamos, antes de que uno supiera que habían fotones, usted hace chocar las dos partículas y dice, el momento lineal se tiene que conservar. Si usted no ve la luz, entonces dice, pero ¿dónde está esa otra partícula? ¿Por qué el momento lineal no se conserva? Entonces, a partir de eso nosotros podemos determinar si hay partículas adicionales, por ejemplo, en un choque, o podemos utilizarlo para determinar el cambio, digamos, si yo tengo dos partículas que se mueven con cierto momento y una se detiene, entonces yo sé que el momento lineal de la otra partícula tiene que aumentar si no hay fuerzas externas. Entonces es bastante importante este principio. Entonces básicamente no hay fuerzas externas, el momento lineal de todo el sistema se conserva. Un ejemplo es de este video que me encontré por ahí, que lo explican y vamos a ver si funciona también. Entonces aquí lo que él hace es, primero ven que él tiene una bola y ven así como está. Entonces el momento lineal es en el momento en el que él le empuja la bola, como el momento lineal se tiene que conservar en el eje X, entonces al lanzarle la bola, él se tiene que impulsar para el otro lado para que el momento lineal se conserve. Ahí tiene otros ejemplos como el de cuando usted aprieta una manguera, el agua, ustedes han visto que empieza a salir el agua y el agua empuja hacia atrás la pistola de la manguera. Entonces, obviamente, el agua sale en una dirección y la conservación del momento lineal implica que la pistola tiene que moverse en el sentido opuesto. No lo voy a dejar que corra más porque mi tablet está muy pegada y se complica más. Aquí hay otro ejemplo, pero bueno, creo que me lo voy a saltar por lo mismo porque mi computadora vamos a ver si lo corre. Este tiene dos, tiene este y tiene otro que está bastante interesante. Bueno, es un minuto, no es mucho. Entonces, básicamente, jala una. Y el momento lineal digamos, de todo el sistema se mantiene. Entonces, si la de la izquierda se detiene, entonces eso significa que el momento lineal de otra partícula tiene que aumentar. El que sigue está bastante interesante. Vamos a ver si termina de cargar. Básicamente, suelta dos bolas. Cuando llegan al suelo, el momento cambia. Bueno, ahí no se vio muy bien, pero ven que el cambio de la velocidad de las dos, bueno, las dos van a cambiar de velocidad y obviamente el momento de las dos partículas tiene que cambiar. Si la velocidad de la masa de la bola grande no se ajusta propiamente, lo que tiene que hacer para compensar ese cambio de momento es que la otra bola adquiera una velocidad mucho mayor y por eso es que sale disparada. Ok, ahora vamos a hacer un ejemplo. En teoría es como de colisiones, pero en realidad es conservación del momento. Entonces, este es el problema. Entonces, tenemos dos partículas, cuelgan como se muestra en la figura, en esta figura de acá.
tienen masas distintas, pero inicialmente la partícula 1 se suelta de un ángulo que es pi doceavos y la partícula 2 de un ángulo beta igual a pi sextos. Y queremos determinar cuál es el ángulo máximo que alcanzan si después del primer rebote ambas continúan juntas. Aquí está solo la posición inicial. Al final ellas van a chocar acá, las dos, y se van a mover juntas para un lado. Y lo vamos a hacer con conservación de momento lineal. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas externas que tenemos acá? Tenemos la tensión 1, la tensión 2, tenemos gravedad 1 y gravedad 2. Tenemos tensión en X en X y Y para los dos casos. Y tenemos las gravedades que son en X. Vean que como las masas son diferentes, las tensiones son diferentes, no se pueden cancelar. Bueno, algo que de repente es bastante importante y lo podemos anotar por acá antes de seguir, solo para asegurarnos que quede suficientemente claro. ¿Dónde está la definición? Bueno, todas estas que son vectoriales, estos son 3 ecuaciones. Entonces estos son de nuevo 3 ecuaciones. Y aquí también en realidad son 3 ecuaciones. Y ya vamos a ver por qué quiero enfatizarles eso. Entonces el problema es el siguiente. Bueno, nosotros vemos y obviamente parece que no se puede, en esta posición no podemos usar conservación de los momentos porque tenemos fuerzas externas. Tenemos fuerzas externas en X, tenemos fuerzas externas en Y. No se cancelan y no son cero. Tengo una fuerza neta. Bueno, los largos son iguales, los ángulos son distintos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora cómo hago, verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Aunque ustedes no lo crean, vamos a usar conservación del momento. Y el asunto es, ¿verdad?, que cómo hacemos con las fuerzas externas. Entonces, como les acabo de decir, son 3 ecuaciones. Eso quiere decir que yo puedo utilizar, si yo tengo el dP dt es igual a las fuerzas externas, entonces yo tengo que el dpx del sistema es igual a la sumatoria de fuerzas externas en X y tengo una para Y y una para Z. Yo lo que voy a hacer, de muy vivo, yo voy a escoger entonces el instante en el que las bolas chocan. Si la longitud es lo suficientemente larga, entonces yo puedo jugármela y decir, y bueno, y las partículas son pequeñas, entonces yo puedo decir que aproximadamente cuando chocan o en los instantes precisamente antes de chocar, las cuerdas son prácticamente rectas. Entonces la tensión quedaría solo en J. La tensión serían tensiones en J. Y las gravedades también. Y el FG quedaría en J. Bueno, menos J. Entonces, si bien es cierto, tenemos fuerzas que aplican sobre nuestro sistema, cuando estamos en este punto, vean que la conservación del momento en X, que el momento en X se tiene que conservar, porque en realidad ya aquí no hay fuerzas externas en el eje X. ¿Y qué pasa cuando llegamos al punto más bajo en un péndulo? Sabemos que las partículas se mueven solo en una dirección, ¿verdad? Bueno, esta se mueve para el otro lado. Entonces esta se va a mover para acá y la otra se va a mover para allá. Entonces ellas solo tienen velocidad en X, no tienen velocidad en Y. Entonces, básicamente, estamos escogiendo el momento apropiado para aplicar este concepto y evitarnos hacer todo el análisis. Vean que el montón de análisis que habría que hacer para encontrar
tal vez la solución. Bueno, entonces esto es lo que les decía. No hay fuerzas en X, entonces el momento del sistema se conserva. La masa por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 se van a conservar. La velocidad 1 sería igual a V1. ¿Cuál fue la que puse con 1? Ya no me acuerdo. La 1 a la izquierda. Entonces esta es 1 y esta 2. Entonces la 1 se va, antes del choque, se va a mover hacia la derecha. Esta es la 1i. Y la 2i va a ser menos V2i. Entonces la conservación del momento me dice que inicialmente, en el instante antes de que choquen, tengo la masa 1 por la velocidad 1 menos la masa 2 por la velocidad 2. Esto es en X. En X. Como después de choque se mueven juntas, entonces, como un solo objeto, entonces ahora sí lo que tengo es que la masa 1 más la masa 2, bueno, la masa 1 por la velocidad final más la masa 2 por la velocidad final, en realidad es esto lo que tengo, M1 por VF más M2 por VF. ¿Verdad? Las dos tienen la misma velocidad. Eso es lo que me dice la conservación del momento. Entonces ya puedo encontrar la velocidad final en términos de las variables que me dan. Entonces esta sería masa 1, V1i, menos la masa 2 por la velocidad 2i, entre la masa 1 más la masa 2. Y esto me va a dar la velocidad final de las dos masas. Vea que se puede mover a la izquierda o a la derecha. Eso va a depender de la masa de las partículas, del ángulo y de varias cosas. En realidad del momento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encuentra uno las velocidades de las partículas? Vamos a ver entonces. Aquí, voy a poner mi punto de referencia aquí en el punto más bajo del péndulo. Esta distancia de acá va a ser L. Y entonces vemos que, digamos, estas distancias de acá, tengo una que va a ser, para la Y1 va a ser L cosita, que es esta de acá. Y para la L menos, no, perdón, ¿qué estoy haciendo? Esto es L menos L cosita. Esto es L por 1 menos L por menos L coseno de alfa. Y esta otra es L menos L coseno de beta, que es igual a L1 menos coseno de alfa. L es igual a 1 menos coseno de beta. Ok. Y ahora entonces, ¿qué hago yo? Yo utilizo, puedo utilizar conservación de energía para encontrar la velocidad en el punto más bajo. Que era lo que les decía. Entonces, para eso ocupo estas alturas. Estas alturas me van a dar la velocidad, la energía potencial. Y por conservación de la energía, para la masa, para la masa 1, tengo que la masa por la velocidad 1 al cuadrado entre 2 tiene que ser igual a masa 1 por G Y1. De aquí yo tengo que la velocidad 1 tiene que ser igual a 2G. Voy a sustituir el Y1 que es igual a L1 menos coseno de alfa. Que es este de acá. El 2 es este 2 de acá y ahora me falta sacar la raíz. Y para el otro, para este abajo va a ser igual, nada más que ahora me queda con 1 menos coseno de beta.
De nuevo, ahora hacemos para las dos masas juntas, entonces ahora el momento, la energía cinética de las dos masas es m1 vf al cuadrado más entre 2 más m2 vf al cuadrado entre 2, entonces me va a quedar una suma de las dos masas y eso tiene que ser igual de nuevo a la altura máxima. Entonces, si la altura máxima de las dos es, digamos que es para acá, que es este ángulo zeta, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Y este me daría un, digamos que un y. En ese caso nos quedaría 2G L1 menos cos de zeta. Y ahora, ok, entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, la velocidad final la teníamos, la encontramos en el paso anterior, en términos de las otras velocidades, hemos encontrado que el Vf era igual a m1 v1i menos m2 v2i dividido entre m1 más m2 entonces, ahora aquí yo lo que quiero hacer es despejar este coseno de acá. Ah, bueno, este no es al cuadrado, ¿verdad? Este era solo así, ¿cierto? ¿Verdad? Siguiendo el mismo esquema, ¿verdad? Vamos a tener m1 vf al cuadrado entre 2 más m2 vf al cuadrado entre 2 es igual a m1 más m2 gy. Y entonces esta es la relación entre la velocidad final y el coseno del ángulo máximo que va a alcanzar. Y ahora entonces, bueno, aquí me voy a tener que volver, entonces me va a quedar que entonces el Vf al cuadrado entre 2GL va a ser igual a 1 menos coseno de zeta. Y me va a quedar que entonces el coseno de zeta va a ser igual a 1 menos Vf al cuadrado entre 2GL. Y ya de aquí puedo encontrar el ángulo máximo que va a alcanzar que van a alcanzar las dos masas. Vean que el coseno puede ser positivo o negativo. Bueno, aquí no me dice la dirección yo la puedo obtener básicamente de acá. Aquí me va a decir si la velocidad es positiva o negativa, entonces eso me va a decir si ese ángulo es hacia acá o si va más bien hacia el otro lado. La conservación del momento me va a dar la dirección y aquí básicamente lo que voy a tener es solo el ángulo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo ven el ejercicio? ¿Se ve complicado? Muy rápido, muy despacio. Yo lo vi bien, profe. ¿Quién me habló? Yo, profe. Ahora yo lo vi bien. Me gusta cómo explicó ahí la forma de explicar en realidad. Me quedó claro. Sí. Ven que la parte, bueno, la parte de conservación del momento es poca, ¿verdad? Creo que Juli me dice que lo ve medio enredado, pero creo que eso tiene que ver más con el hecho de que ahora empezamos a utilizar
a combinar las cosas que hemos aprendido. Entonces ven que la parte de conservación de momento, ¿dónde está? Es básicamente esta de acá. Eso es lo que nos da esa relación. Y de ahí en fuera, todo el resto es conservación de energía, que ya lo hemos utilizado. La parte que sí está medio jalada del pelo, de repente, no sé si se les hubiera ocurrido, es ver esto y decir que yo al final puedo usar conservación del momentum para el problema, ¿verdad? O sea, yo no sé si de entrada a ustedes se les ocurriría que en este caso uno puede utilizar conservación del momentum para ver para dónde se mueven las dos masas. Porque vea que si no es complicado, yo tenía que calcular, es que la verdad no se me ocurre cómo, ¿verdad? Porque las dos van a chocar, van a interaccionar y esa fuerza del choque yo no la conozco. Entonces, ¿cómo sé yo en qué dirección se van a mover las dos si yo no conozco cuál es la fuerza con la que ellas interactúan, ¿verdad? No lo puedo saber. Eh, la otra parte, asumiendo que sí, bueno, uno dice, solo se puede usar conservación del momento, pero la pregunta es cuándo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas. La conservación del momento igual aplica a, es como conservación de la energía a dos momentos puntuales. Tal vez la diferencia es que vea que yo lo puedo hacer, yo puedo escoger ese instante, ¿verdad? El instante antes del cambio. Si yo escojo ese instante, yo puedo saber qué va a pasar después, digamos, de esa interacción. En el caso de conservación de la energía, en todo ese proceso entre los dos puntos, yo puedo tener interacciones, ¿verdad? Entonces yo tengo el punto inicial, el punto final, interacciones en el medio, y a pesar de eso yo puedo encontrar cuál es el estado final. En cambio, en este, yo me limito a un intervalo donde no tenga interacciones y puedo aplicar conservación de momento. Entonces, tal vez la clave es esta. La clave vamos a apuntarla por acá. Entonces, la clave es buscar el momento, o no voy a poner el instante para que no se enrede más, el instante en el que no actúan fuerzas externas. Bien. Entonces esa es la clave, ¿verdad? Para poder aprovecharse de esta. Es súper útil, la conservación del momento se utiliza montones. Es casi que un principio, todo lo que son teoremas y principios de conservación son demasiado utilizados. Y entonces, siempre que puedan encontrar un instante donde eso suceda y resulte útil, entonces lo aplican. Entonces traten de tener eso en mente. Yo, para aplicarlo, conservación del momento, o cuando yo tengo un problema, si yo encuentro un instante en el que las fuerzas externas son cero, entonces de una vez pensar de conservación del momento. Es como cuando ustedes ven con conservación de la energía, cuando las fuerzas externas también son, bueno, cuando solo tengo fuerzas conservativas, tengo conservación de la energía y no hay fuerzas externas no conservativas ni nada de eso. Entonces hay que pensar en eso. Sí, bueno, la idea era hacer un problema también un poco diferente para, que es algo que yo creo que en un examen también les hubiera costado, bueno, le hubiera costado a uno también por distintas circunstancias, pero de ir cambiando la forma de analizar las cosas y se abren un poco. Ahora, para terminar, este es un problema de una tarea. En realidad no lo puedo resolver todo porque porque no hemos visto lo del momento rotacional de un sistema. Pero hay un par de detallillos que pueden ser útiles
no es mucho de conservación de momento lo que hay que hacer. Pero bueno, el problema básicamente lo que dice es que es un experimento planeado para deslizarse en medio del espacio vacío. Para realizarse en medio del espacio vacío, un astronauta lanza una bola con velcro de masa M de 0,40 kilogramos y radio despreciable hacia una barra uniforme de masa M de 8 kilogramos y largo 3 metros. Recubierta también de velcro, se coloca una cámara que apunta al centro de masa de la barra en reposo, la cual se fija para que funcione como punto de referencia. Al realizar el lanzamiento, la cámara capta por un instante a la bola en las coordenadas -5 m y -1 m, metros, ¿verdad? Registrando una velocidad de 13 metros por segundo y dirección 20 grados. Luego de impactar la barra, los dos cuerpos se mueven juntos en el espacio. Lo primero es encontrar la posición donde colisiona la bola con respecto a la barra, con respecto al centro de la barra. Entonces la barra se posiciona en bueno, y estos son los problemas, ¿verdad? A veces de los enunciados. Aquí dice, da la posición, pero, bueno, el dibujo lo pone, pero no dice explícitamente que este sistema de coordenadas está en el centro de la barra. Pero bueno, así es. Nos dan una velocidad inicial y queremos ver dónde va a impactar. Entonces, de primera entrada, yo tengo que saber dónde está la masa. La masa está en las coordenadas -5 en I y -1 en J. El dibujo en esta escala. Y tenemos que ver qué fuerzas actúan sobre estas dos. Estamos en el espacio, entonces no va a haber fuerza de gravedad, no hay ninguna otra fuerza, mientras la bola se dirige hasta chocar con la barra. Entonces, yo sé que va a ser una línea recta, yo puedo, eso quiere decir que como no hay fuerzas, este ángulo de la velocidad no va a cambiar. Si yo tuviera una fuerza, por ejemplo, en Y, o una fuerza en X, solamente entonces este ángulo de acá cambiaría. La ventaja de que el ángulo no cambie es que yo simplemente, yo conozco el ángulo, tengo la distancia que hay de aquí a aquí y puedo usar entonces este ángulo y esta distancia para encontrar este. Entonces yo veo la tangente, por ejemplo, la tangente de este ángulo cita se define como sería el Y. Yo lo puse un Y' aquí, que es la distancia desde este punto hasta acá, entre X, que es la distancia desde donde está la partícula hasta el sistema de coordenadas. Entonces, ese ángulo estaría dado por esta distancia, bueno, el cambio de esta distancia, que son 5 metros, y el Y, entonces sería este Y', ¿verdad? Noten que como originalmente está a -1 metro, entonces el Y, la posición en Y, el punto en Y, va a ser Y más 1 metro. Tengo que sumarle el metro que está por debajo. Y simplemente lo que tengo que hacer es entonces despejar. Entonces el Y' va a ser X' tan de cita. Y este más 1 no iba ahí. Este sería, me falta un paso. Vamos a hacerlo para que este es así. Entonces esto implica que el Y tendría que ser el X. ¿Ve que es el Y'? No. Este es el Y y este es el Y'. Es así. Entonces el Y va a ser mi Y', que sería X por tan de cita. Más menos 1. ¿Qué estoy haciendo? No, si estaba bien esto. Ya entendí todo. El Y', sí, el Y' es Y. Sí, esto estaba bien. El Y' es Y más 1,
que es esta distancia, el y es hasta acá, y el 1 era la distancia en y, salía de acá. Y ahora entonces el y' es x' tangente de cinta, x' es 5, el ángulo es 20, entonces tangente de 20. Y entonces tengo que restarle este metro por acá. Por eso es que me sale un menos acá cuando calculo el y. Y esto me tiene que dar 0,81. Y esa va a ser la distancia que va a impactar acá. Esa va a ser esta distancia. Esto va a ser 0,81 metros. Esa es la primera parte de eso. Luego lo que nos piden es, lo primero es la rapidez translacional del nuevo centro de masa. Entonces, ahí tenemos que la velocidad inicial por la masa por la velocidad inicial de la masa es igual a, ¿cuál es la velocidad inicial de la masa? Era 0,4. Ok. Y la masa inicial era 0,4 kilogramos. A ver si está correcto, sí. Y la velocidad era, esa magnitud era 13 metros por segundo. Ahora vean lo que voy a hacer. Yo también puedo cambiar sistemas de coordenadas. Eso es algo que es muy, muy conveniente cuando trabajo en un momento lineal. ¿Qué es más sencillo? ¿Trabajar con dos coordenadas o con una? Con solo una. Entonces, si bien aquí me dan este sistema de coordenadas para que yo calcule dónde choca, para la conservación del momento lineal, yo lo que voy a hacer es otra cosa. Porque a mí me da pereza trabajar con dos coordenadas. Entonces, hagamos algo más sencillo. Yo voy a poner un sistema de coordenadas aquí. Este va a ser mi x doble prima y este va a ser mi y doble prima. Entonces vean que ya ahora mi conservación del momento se restringe solo a un sistema de coordenadas, a una coordenada. Entonces ya me puedo quitar esto de que es un vector y simplemente resuelvo de esta manera. Entonces me va a quedar que, bueno, la relación es hasta la masa por la velocidad inicial tiene que ser igual a la masa grande por la velocidad final más la masa pequeña por la velocidad final. Al final se suman las masas y esto es igual a la velocidad final. Como yo cambié mi sistema de coordenadas, entonces me va a quedar que la masa por la velocidad inicial, que es ese, yo creo que le ponen V0, ¿es verdad? No le ponen, simplemente le ponen V, va a ponerle V, tiene que ser igual, como ya cambié en mi sistema de coordenadas, voy a ponerle entonces aquí doble prima, para acordarnos de que es en ese sistema, es igual a mi masa 1, mi masa 2 por la velocidad final, doble prima, entonces la velocidad final, doble prima va a ser igual a mi masa entre la masa mayor, la masa menor, por la velocidad doble prima, y esto sería igual a 0,04 por 13 metros por segundo, estos son bueno, no, los kilogramos al final se van a cancelar, entonces no los voy a poner. Y luego dividimos entre, bueno, faltó la otra masa que era ¿cuánto? Era 8 kilogramos. Entonces va a ser 0,04, no era 0,04, era 0,4. 0,4 más 8 kilogramos. Y de aquí obtenemos entonces la velocidad final de las dos masas en la posición del centro de masas. Perdón, la velocidad final de las dos masas. De nuevo, como me cambié de coordenadas, entonces resultó mucho más fácil, solo me evité tener que hacer dos cálculos, hice solo uno, y ya yo después esta la puedo convertir a este sistema original, nada más la multiplico por el ', ¿verdad? Entonces eso es lo que me va a dar es la v doble prima en esta dirección, y yo después puedo encontrar la componente v doble prima en x y la componente
W' en Y. Entonces, esto es otra propiedad importante. Vean que el momento lineal, al ser un vector, depende del sistema de coordenadas. Entonces, de nuevo, obviamente yo busco el sistema en el que tenga la menor cantidad de componentes para resolver mi problema. Entonces, esa es la idea. El punto aquí y la idea que nos queda es poder hacer esto, utilizar este truco para cambiar nuestro sistema. Vean que si, por ejemplo, la masa 2 hubiera tenido otra velocidad, entonces esto de cambio del sistema no nos hubiera ayudado mucho, ¿verdad? Entonces siempre la idea es cambiarlo a un sistema donde todos los momentos queden en una sola dirección, o cambiarlo a un sistema donde por lo menos una de las componentes en una de las dos direcciones no hayan fuerzas externas. Todo eso hace que el problema sea muchísimo más sencillo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, Privado, al final dirás que se era le para corta. comentar una situación. Ok, bueno, entonces, eh, si el resto de compañeros no tienen preguntas, eh, terminamos aquí y yo me quedo para atender a Aurelio. Gracias, profe. Daniela. Qué bien. Se escucha, pero Yo sí tengo, bueno, me dice que mi conexión es medio inestable, no sé por qué. Eh, ok. Profe, era para hacer una consulta, no le... se sigue,